Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. A nuestros amigos de Radio Luz de Vida, un saludo muy especial. Esdras capítulo 6. El orden de Darío. Así que el rey Darío dio la orden de buscar en los archivos que se conservaban en la tesorería en Babilonia, en la fortaleza de Ecbatana, ubicada en la provincia Media, encontraron un pergamino que decía: Nota oficial. Ciro dictó este decreto acerca del templo de Dios en Jerusalén durante el primer año de su reinado: que se construya un templo para ofrecer sacrificios y que se sienten sus bases. El lugar debe tener 27 metros de alto por 27 metros de ancho. La pared que lo rodee debe tener hileras de piedra grandes y una hilera de vigas grandes de madera. El costo de la construcción del templo debe ser pagado de la tesorería del rey. Los objetos de oro y plata del templo de Dios que Nabucodonosor sacó y llevó a Babilonia deben ser devueltos a su lugar en el templo de Dios en Jerusalén. Después de leer el pergamino, el rey Darío dio esta orden en Tatenai, gobernador de la provincia al occidente del río Éufrates: a Setar, Boznai y a todos los funcionarios que viven en la provincia: aléjense de Jerusalén, no molesten a los trabajadores ni traten de detener los trabajos en el templo de Dios. Dejen que el gobernador judío y los líderes judíos lo reconstruyan en el mismo lugar en el que estaba antes. Esto es lo que les ordenó que hagan para los líderes judíos que estaban reconstruyendo el templo de Dios. El costo de la reconstrucción debe ser pagado en su totalidad de la tesorería del rey. Ese dinero saldrá de los impuestos recaudados en las provincias del área del occidente del río Éufrates. Obedezcan esta orden rápidamente para que no se detengan los trabajos. Denles a ellos todos los terneros, carneros o corderos que necesiten para ofrecer sacrificios al Dios del cielo. Igualmente, si los sacerdotes de Jerusalén necesitan trigo, sal, vino o aceite, entréguenselos todos los días sin falta para que ofrezcan sacrificios al Dios del cielo y rueguen por la vida del rey y la de sus hijos. También les doy esta orden: si alguien llega a desobedecer mis órdenes, que quiten la viga de su casa y claven su cuerpo con ella. Su casa será destruida hasta que quede convertida en un simple montón de piedras. Que el Dios que puso su nombre allí en Jerusalén destruya a cualquiera, rey o persona que trate de cambiar esta orden o que destruya el templo que está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado esta orden. Debe ser obedecida rápida y completamente. Terminación y dedicación del templo. Entonces Tatenai, el gobernador del área al occidente del río Éufrates, Setar, Boznai y los hombres que estaban con ellos obedecieron el mandato de la orden del rey Darío. Los líderes judíos continuaron con éxito la construcción. Todo salió muy bien porque siguieron cuidadosamente las profecías que les daban al profeta Ageo y Zacarías, hijo de Idó. Terminaron de construir el templo por el mandato del Dios de Israel y las órdenes de Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. El templo fue terminado el tercer día del mes en Adar, durante el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas celebraron con mucha alegría la dedicación del templo de Dios. Los sacerdotes, los levitas y todos los que regresaron del cautiverio se unieron a la celebración para la dedicación del templo de Dios. Ofrecieron 100 toros,
200 carneros y 400 corderos, como ofrenda de purificación de los pecados de Israel. Se sacrificaron 12 chivos, uno por cada uno de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus puestos, para que sirvieran en el culto del templo de Jerusalén, tal como lo ordena la ley de Moisés. La Pascua. Los judíos que regresaron del cautiverio celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Los sacerdotes y levitas estaban ya purificados y por eso sacrificaron el cordero de la Pascua por todos los judíos que habían regresado del cautiverio, por sus hermanos los sacerdotes y por ellos mismos. Toda la gente de Israel que había regresado del cautiverio tuvo su cena de Pascua. También cenaron todos los que renunciaron a la impureza de la gente del país y se unieron para buscar al Señor, el Dios de Israel. Celebraron la fiesta de los panes sin levadura con mucha alegría durante 7 días. El Señor los había llenado de alegría porque cambió la actitud del rey de Asiria, haciendo que los ayudara en el trabajo de reconstrucción del templo del Dios de Israel. Esdras capítulo 6 del 19 al 22. El rey Darío respalda las acciones de los israelitas, escribiendo una carta que en ella apoya fuertemente los esfuerzos de los israelitas para construir el templo. Le pide con insistencia al gobernador persa no solo a evitar obstáculos, sino también a ofrecer la asistencia positiva. Este decreto reafirmado fue razonable por la amenaza de muerte de los infractores y como resultado el templo fue felizmente construido y dedicado a Dios, y se renovaron varias funciones del personal en el templo. Al fin se celebró la Pascua en Jerusalén. Una vez más, Zorobabel y sus amigos son testigos de la acción de Dios a favor del pueblo. Nos dice claramente en este capítulo que el Señor los alentó cambiando el corazón del rey de Siria a favor de ellos para fortalecer sus manos en la obra en la casa del Dios de Israel. Observa que Dios puede usar poderes de los inconversos para avanzar en su obra, pero esa no es una actitud común en su carácter. Si tú estás anhelando la participación de Dios en tu vida para la realización de un proyecto noble, bueno, loable, que éste esté de acuerdo con la voluntad de Dios, entonces es necesario saber que Dios puede actuar aún en la vida o en el corazón de personas inalcanzables, concretar lo que es aparentemente imposible. Solo espera en Dios, pues para Él los imposibles son su especialidad. Y si no se cumple, piensa que Dios te está cuidando de algo o que tiene mejores planes para ti. Sé paciente y espera en el Señor. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.